Evangelio de hoy. Sábado 7 de marzo de 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, ahora haremos una reflexión sobre este Evangelio. Volver a casa, el camino interior del arrepentimiento y la misericordia. La parábola del Hijo Pródigo es una de las historias más profundas del Evangelio. No es solo el relato de un joven que se equivoca, sino el retrato del corazón humano, de nuestras decisiones, nuestras caídas y la infinita misericordia de Dios. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sido ese hijo que se aleja. Esta palabra no habla solo del pecado visible, sino de la distancia interior que creamos cuando queremos vivir sin depender de Dios. Es una historia que no termina en fracaso, sino en regreso. Y ese regreso es el verdadero milagro. La ilusión de independencia, cuando creemos que no necesitamos al Padre. El hijo menor pide su herencia anticipada. En el fondo, es como si dijera: prefiero lo que me das antes que tu presencia. Es la tentación constante de querer los beneficios sin la relación. En la vida cotidiana, esto ocurre cuando buscamos bendiciones, éxito, estabilidad o paz, pero sin cultivar una vida espiritual profunda. Queremos resultados sin comunión, promesas sin obediencia. Muchas veces no nos vamos físicamente lejos de Dios, pero sí emocionalmente. Dejamos de orar, dejamos de reflexionar, dejamos de escuchar su voz en nuestra conciencia. Y poco a poco el corazón se enfría. La independencia mal entendida no nos hace más libres, sino más vulnerables. El hijo creyó que lejos sería más feliz, pero la distancia lo llevó al vacío. Espiritualmente, la verdadera libertad no es hacer lo que quiero, sino vivir en armonía con quien me ama. Separarnos de la fuente nunca trae plenitud. El derroche silencioso, como se vacía el alma sin darnos cuenta. El texto dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El derroche no fue instantáneo, fue progresivo. Así también ocurre en nuestra vida espiritual. No perdemos la paz en un solo día. La vamos entregando poco a poco, en decisiones impulsivas, en relaciones tóxicas, en hábitos que nos desgastan. En la vida práctica, el derroche puede ser el tiempo mal utilizado, el talento desperdiciado, la energía invertida en lo superficial. No siempre es algo escandaloso, a veces es simplemente vivir sin propósito. Cuando todo se acaba, aparece el hambre.
El hambre física del hijo representa el vacío interior. Nada externo puede llenar lo que solo Dios puede sostener. Muchos descubren ese vacío cuando ya no hay distracciones, cuando el ruido se apaga y quedan solos con sus pensamientos. Ese momento, aunque doloroso, es el inicio del despertar. Tocar fondo, el lugar donde comienza la verdadera transformación. El hijo termina cuidando cerdos y deseando su comida. Ha llegado al punto más bajo para un judío de su época. Pero paradójicamente, ese fondo se convierte en el punto de partida. En nuestra vida, tocar fondo puede ser una crisis, una pérdida, un fracaso o una desilusión. Nadie desea esos momentos, pero muchas veces son los que nos obligan a reflexionar. El dolor tiene una capacidad que la comodidad no tiene, hacernos pensar. Cuando todo iba bien, el hijo no reflexionó. Fue en el hambre cuando volvió en sí. A veces Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestras decisiones no para castigarnos, sino para despertarnos. El fondo no es el final. Es el lugar donde el orgullo se rompe y la humildad comienza a crecer. Volver en sí, el despertar interior que cambia el rumbo. El versículo dice algo poderoso, volviendo en sí. Antes de volver al Padre, el Hijo volvió a sí mismo. Reconoció su condición y asumió su responsabilidad. En la vida cotidiana, este paso es fundamental. No hay cambio sin conciencia. Mientras justificamos nuestras acciones, permanecemos estancados. Reconocer el error no es debilidad, es madurez. El hijo no culpó a la provincia, ni al hambre, ni a sus amigos. Se reconoció responsable. En lo práctico, este volver en sí puede ser una conversación honesta con uno mismo, una oración sincera, una decisión firme de cambiar un hábito. Toda transformación comienza en el interior. Antes de que los demás vean el cambio, ya ha ocurrido en el corazón. El Padre que corre, la misericordia que supera nuestra culpa. El Hijo se levanta y regresa. No tiene garantías, solo esperanza. Pero cuando aún estaba lejos, el Padre lo vio y corrió hacia él. Esto revela algo profundamente espiritual: Dios no espera con brazos cruzados, espera con el corazón abierto. La iniciativa final del abrazo siempre es suya. En nuestra vida práctica, muchas veces pensamos que debemos arreglarnos primero para acercarnos a Dios. Pero el texto muestra lo contrario: el abrazo ocurre antes del discurso completo. La misericordia no minimiza el error, pero lo supera con amor. El Padre no le recuerda su fracaso, lo restaura con dignidad. Hoy, este mensaje sigue vigente, no importa cuán lejos hayas ido, siempre hay camino de regreso. Y cuando decides levantarte, descubrirás que el Padre ya te estaba esperando. El regreso siempre está abierto. La parábola no es solo historia, es espejo. Todos tenemos momentos de alejamiento, de vacío y de hambre interior. Pero también todos tenemos la posibilidad de levantarnos. La vida cotidiana nos presenta decisiones constantes: alejarnos o volver, endurecernos o reflexionar, justificarnos o reconocer. El camino espiritual no es el de la perfección inmediata, sino el del regreso constante. Cada día podemos elegir volver a casa. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el amor de Dios no se agotó durante nuestra ausencia. Él sigue mirando el horizonte, esperando nuestro paso de regreso. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Amén. Si te ha gustado esta reflexión, no te olvides de dar me gusta y comentar. Suscríbete para recibir todos los días la palabra de Dios.